Hola a todas las personas que nos escuchan por nuestras plataformas de Spotify y YouTube. Este es un nuevo episodio del Café Laboral. Estamos con la doctora Mónica para hablar de noticias, situaciones coyunturales y casos de las personas que acuden a la oficina para hacernos preguntas de derecho laboral y seguridad social. El día de hoy vamos a abordar un tema que ha sido muy llamativo en los últimos días, que es lo relacionado con el cálculo actuarial. Una de nuestras clientes viene a la oficina y dice: soy mujer, tengo 63 años, tengo 890 semanas cotizadas, que es bastante lejano de lo que exige hoy para la pensión de vejez. Estoy afiliada al Fondo Privado de Pensiones. ¿Qué puedo hacer? Porque claro, una densidad de cotizaciones grandísima. Estamos hablando de una persona que casi completó 17 años, 18 años cotizando al sistema y en principio podríamos decir se queda sin nada, no tiene derecho a causar una pensión, pareciera que no existe un aparente mecanismo, digamos, para poder hacer algo a favor de esta persona y que tuviese un ingreso ya a sus 63 años. Y nace esta figura del cálculo actuarial, que ha cobrado mucha vigencia en los últimos días a raíz de la reforma pensional y el régimen de transición, pero el cálculo actuarial no es solamente para el régimen de transición, y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, estamos con la doctora Mónica. ¿Cómo estás, Mónica? Muy bien, Daniel. ¿Cómo ves este tema del régimen? Este Del ha cálculo sido un actuarial. caso muy interesante porque nuestra cliente llega preguntando por una de las modalidades de pensión que hablamos en un podcast anterior, que es la pensión anticipada, y ella dice, bueno, yo estoy viendo noticias, me he informado y hablan en la reforma laboral de una pensión anticipada de vejez. ¿Será que yo tengo los requisitos? ¿Cómo hago yo para acceder a ella? Y pues tenemos que decirle, la reforma en ese momento todavía no está vigente y aún así pues no reunían los requisitos porque para esta pensión anticipada tenía que tener por lo menos 1000 semanas. Entonces, ¿qué se puede hacer? Ya dice, ¿qué opciones tengo? Porque es que el fondo privado me está llamando a decirme que me va a devolver la plata y ya estoy mirando y son, no sé, 25, 30 millones de pesos y yo, ¿qué hago con eso? Entonces, la verdad, lo que necesito es una pensión. Claro, hacemos el cálculo y le decimos, mire, le faltan tantas semanas porque ella está en fondo privado y para acceder a su pensión mínima necesita 1150 semanas. Entonces, hacemos el cálculo y más o menos eran 200 semanas larguitas eh, que le hacían falta, de pronto un poquito más. ¿Y qué hay que hacer ahí? Le digo, bueno, aquí hay que pensar en plata. Hay posibilidad de que usted consiga una plata para pagar ese cálculo actuarial. Inclusive los empleadores que usted tuvo antes que no le cotizaron para pensión, hay forma de que nos podamos contactar con ellos, de exponerle la situación, a ver si ayudan con ese cálculo actuarial y sorpresivamente esta persona nos dice, pues yo sí tengo por ahí una platica que pensaba invertir en un inmueble precisamente para tener un ingreso ahora en esta edad en la que me encuentro, pues averigüemos. Entonces viene la plataforma Soy Actuario, que es una plataforma de Asofondos y realmente la idea de Soy Actuario viene surgiendo por casos como este, para hacer ese cálculo actuarial de los aportes pensionales de las personas que dejaron de hacer sus aportes como independientes y también de los empleadores que los dejaron de hacer, para saber cuánto efectivamente le deben al sistema y cómo pueden pagar esas semanas para que una persona pueda acceder a su pensión. Efectivamente hicimos los cálculos como independiente y también algunas semanas, no solamente en Soy Actuario, porque pues hay que hacer la cuenta realmente cuántas semanas le toca coger la historia laboral y empezar a buscar huequitos, y ir anotando, lo hicimos en una tabla Excel muy sencilla, ir anotando cuáles eran esos periodos que no tenía cotizaciones para poder generar pues un cálculo actuarial fidedigno, ¿no? Que realmente sirva. Eh, lo generamos así en Soy Actuario. La plataforma me pareció que no es difícil, es amigable, pero tiene una parte que es el simulacro. Entonces, inicialmente hicimos el simulacro, nos da un valor.
y al empleador le daba un valor de más o menos 15 millones, y ya cuando el empleador dijo, listo, yo voy a pagarle eso por el tema de las semanas, entonces generamos el de verdad, ya no el simulacro, sino el cálculo de verdad, salieron 3 millones más. Entonces, sí, ¿qué pasó ahí? Que venían unas semanas, teníamos la información en la historia laboral de unas semanas, pero el sistema dio otras. Sin embargo, se pudo hacer el pago. ¿Cómo se hace este pago? Se genera una planilla, generan un número. Soy actuario, da un número y luego se toca ir al aplicativo Pila, cualquiera de ellos, donde esté afiliado el trabajador independiente o el empleador, y ahí jala con ese número la planilla y se paga. Lo mismo se hizo con la trabajadora, ya consiguió su platica, se le generó en el Soy Actuario el cálculo, con la planilla Pila exactamente igual pagó. Con ella fue un poco más complicado porque era una persona que no manejaba, digamos, su plata ¿qué les digo yo? Con la clave virtual, no estaba afiliada como independiente, tocó generar todo eso, algunas demoras, pero se pudo hacer, se pagó. ¿Qué nos dijo en ese momento cómo nos salió en Soy Actuario y cómo salió en el operador Pila? Hay que esperar 3 meses más o menos para que se vean reflejadas esas semanas en el fondo. Entonces, toca estar pendiente, estamos todavía en esa espera, esos 3 meses, a ver si se ven reflejadas de la manera como las calculamos y a ver si logramos que esta persona pues tenga su pensión con el pago de este cálculo actuarial. Aquí no estamos hablando de régimen de transición, pero se asemeja mucho. Se hace también este cálculo actuarial de esta manera para las personas que quieren llegar a las semanas para acceder al régimen de transición en el eventual caso que pase la reforma, el parámetro de la constitucionalidad que está en estudio en este momento en la Corte, y puedan lograr las mujeres 750, los hombres 900 semanas. Entonces, hay, en este caso de la transición tiene algunas dificultades porque hay un decreto 2024 que determinó, se volcó todo el mundo a hacer este cálculo actuarial, determinó que el cálculo, cuando no es el salario mínimo, debe ser de toda la historia laboral, y entonces pueden salir IBCs muy altos y también los valores del cálculo pues costosos. Entonces, importante pues tener todo esto en cuenta. Soy Actuario tiene el simulador, que lo puede hacer uno muchas veces en el simulador, buenísimo, pero ya el definitivo solo se puede hacer una vez. Y hay variación, entonces también tener en cuenta eso, que tiene su margen, ¿no? De error, que por lo menos en este caso nos dio hacia lo alto. Yo justamente quería preguntarte porque hace unos años habían personas que llegaban y nos preguntaban, yo por una recomendación me puse a cotizar periodos viejos a ver si sumaba más semanas y resulta que eso ahora no me aparece reflejado en la historia laboral. Creo que es ahí donde el término de cálculo actuarial como que cobra una vigencia especial, porque en principio diríamos que eso estuvo prohibido en alguna época, relacionado con que ahí lo que se cometía era casi que un delito, ¿cierto? Un fraude al sistema de seguridad social. Y entonces creo que es importante, Mónica, que nos preguntáramos también un poco por qué viene a ser el cálculo actuarial. No es tan sencillo como que yo hoy amanecí con ganas de cotizar y cotizo durante los 10 años que no coticé, sencillamente haciendo un pago, sino que aquí realmente se tienen en cuenta unas variables, es decir, no es lo mismo cotizar hoy periodos viejos que haberlos cotizado en su momento. ¿Qué Así implicaciones tiene eso para la gente que hoy dice, venga, yo tengo unos huecos en la historia laboral, me gustaría cotizar, bien sea porque como independiente no lo hice, bien sea porque, como en el caso de la cliente que nos cuentas, pues no le reclame, digamos, en su momento al empleador que hiciera esas cotizaciones, y ahora pues sí, estoy interesado en recibir esas semanas, parte de mi derecho, ¿no?, a la seguridad social. ¿Qué puede hacer hoy una persona? ¿Qué implicaciones tiene sobre todo este cálculo actuarial? El tema del cálculo actuarial es muy importante tenerlo en cuenta porque implica intereses. Y los intereses a la seguridad social, pues, son, no soy tan experta en cómo se calculan, y por eso viene a hacerse un análisis matemático muy complejo que hacen son los actuarios, ¿no? Entonces,
los actuarios son profesionales generalmente estadísticos, gente que sabe muy bien hacer esos análisis económicos con los intereses y hacen estos cálculos complejos que son muy costosos. Los actuarios generalmente actúan como peritos y sus honorarios son muy costosos. Entonces, Asofondos generó esta página donde se puede hacer gratis este cálculo actuarial que esperamos quede bien, por lo menos en este caso, tenemos esa expectativa para poder saber exactamente cuánto es lo que hay que pagar, porque no es un cálculo fácil como dices tú. Voy a pagar mis aportes de antes, sí, pero ¿dónde está el tema de los intereses que se cobran y que no sabemos liquidar? No es tan fácil como liquidar el interés moratorio que se liquida para otras obligaciones. Entonces, por eso es la importancia de este cálculo. Ahora, aquí solamente estamos pagando aportes pensionales, no salud. Si yo voy a pagar aportes, por ejemplo, el año pasado, que se me olvidó, tengo que hacer el aporte también al sistema de salud, porque esos aportes a salud sí tienen una prescripción de 5 años, mientras que los pensionales no. Entonces, ahí son varios elementos y por eso es importante conocer que hay una herramienta que nos permite hacerlo, ese cálculo, sin cobrar, sin pagarle los altos honorarios a un experto para hacer precisamente ese análisis matemático que es bien, ¿qué te digo yo? Delicado y no es de conocimiento de cualquier profesional. Correcto. Igual en conclusión, mejor siempre asesorarse, ¿no? Buscando la opción más conveniente. Puede ser que el cálculo actuarial no sea no, lo claro, más cada caso es diferente. Por eso planteamos este en especial para pues que, digamos, las personas también analicen en qué situación se encuentran. Porque, como te decía al principio, el fondo de pensiones la estaba llamando a esta trabajadora y le estaba diciendo, tome su plata, venga, pida su devolución de aportes. Y ella entendía que eso no le iba a alcanzar para nada, que es una persona con muy buena salud, seguramente quiere descansar, quiere disfrutar de su vejez con un ingreso digno, pero no sabía cómo lograrlo. Además, también una persona que había ahorrado, que tenía pues un capital que le permitió comprar esas semanas, ¿no? Entonces, cada caso es diferente. De pronto la persona llega y dice, no, pero yo no tengo plata. Bueno, entonces su opción es esperar a ver qué pasa con la reforma y miramos a ver si podemos acceder a una pensión anticipada. Cada caso, por eso, genera una solución y un análisis diferente. Y obviamente el que decide es el consultante. Se le ponen todas sus opciones y ya entran a decir según su situación. Vamos ahora a hablar del plato fuerte del episodio de hoy, relacionado con los contratos de trabajo. Tenemos un código del trabajo de los años 50 que ya nos proponían en el artículo 47 que el contrato a término indefinido era la regla general. Sin embargo, en esta reforma laboral, la ley que se promulgó hasta hace unos meses, nos vuelve a reiterar y dice siempre como pensarse en el contrato a término indefinido, al margen de que existen otras modalidades de contratación, incluso de contratación que no necesariamente debe ser laboral, pero eso tiene unas especificidades. Creo que este tema cobra mucha relevancia porque eso es un terror dentro del empresariado. Pareciera que el contrato a término indefinido es indeseable, es algo como que a lo que le estamos huyendo permanentemente, pero sería bueno un poco conocer qué es ese contrato a término indefinido, más allá, digamos, de, como lo dice su nombre, que sea, digamos, que perdure en el tiempo, digamos, hasta que la persona se pensione, se retire, renuncie, etcétera, etcétera. Y por qué es interesante esta nueva presunción de ser la regla general que trae nuestro Código del Trabajo de cara pues, a estas otras modalidades de contratación. Sí, Daniel, en las consultas que tenemos con empresarios, yo siempre les digo, pensemos en el contrato a término indefinido y es como asustarlos, ¿no? Pero, ¿cómo así? ¿Pero qué voy a hacer? Pero en el momento, porque muchos de los clientes son emprendedores, están
se quieren legalizar, están empezando con su emprendimiento, están viendo algunas ganancias y dicen, listo, yo quiero contratar como debe ser, pero a término fijo, pero 3 meses, y les encanta el término de 3 meses. Entonces es muy importante entrar a decirles, claro, el contrato a término fijo pues tiene sus ventajas, pero también tiene grandes desventajas que no cambiaron con la reforma, la verdad. Y una de ellas es que hay que darle preaviso de parte del empleador al trabajador, un mes antes de que se acabe el contrato. Entonces yo tengo que pasarle el mes antes la carta diciéndole, se acabó su contrato. ¿Qué pasa? Se nos olvida. Los empresarios estamos pues tratando de desarrollar el objeto social, tratando de atender clientes, tratando de generar ingresos precisamente para pagar salarios, entre otras cosas, y se nos olvida pasarle el preaviso. Y entonces se nos pasa, y ya cuando el contrato se ha renovado con la anterior legislación 3 veces, con esta 4, y ya tenemos un contrato a 1 año, se nos ocurre que ahora sí queremos terminarlo. Y resulta que no dimos ese preaviso y nos toca pagar una indemnización de 10 meses, de 11 meses, que es algo muy grande, muy, muy costoso. A diferencia del contrato a término indefinido, donde la indemnización se calcula 30 días de salario por el primer año y 20 por los posteriores. Entonces yo siempre les digo, yo prefiero pagar una indemnización a una persona que duró en mi empresa 5, 10 años, que me ayudó a construir, a hacer un capital, a tener ganancia, y que yo digo, listo, en este momento quiero terminarle el contrato, le voy a pagar una indemnización que me cuesta, no sé, unos 5, 6, 7 salarios mínimos, a una persona que duró 2, 3 años y que tengo que terminar pagándole esto. Entonces sí, pero si tenemos un buen reglamento interno de trabajo, bueno, si tenemos un buen reglamento interno de trabajo, si tenemos un buen proceso disciplinario, sancionatorio, si nuestros trabajadores conocen claramente sus obligaciones, si tenemos unas buenas minutas de contrato de trabajo, o sea, tenemos unos buenos escritos, donde están claras las obligaciones de los trabajadores y del empleador, o sea, tenemos una relación laboral sana, pues seguramente el contrato a término indefinido me va a servir para motivar al trabajador de que no está con la angustia que se me va a vencer, que se me van a pasar la carta, que se me va a terminar, sino para desarrollar de manera más tranquila, más relajada, incluso comprometida, su contrato laboral con unas políticas muy claras establecidas. Entonces, no es fácil a veces en los emprendimientos, por lo mismo que les digo, llegar a organizarse, pero sí es importante sacar ese tiempo, hacer una buena selección de los trabajadores, hacer, como dicen en el fútbol, la previa, ¿sí? ¿Cómo selecciono yo a la persona que necesito? No, pero es que yo no necesito una persona que tenga tanto estudio, que tenga tanto conocimiento. Listo, ¿qué necesito? Tengo que sentarme a hacer un perfil de cargo y escribir cuáles son las funciones que necesita esta persona y analizar qué es lo que necesito realmente. Necesito un bachiller, necesito una persona técnica, necesito un profesional. ¿Quién va a desarrollar esas funciones de manera clara? Y ahí busco. A partir de ahí busco las hojas de vida. Pero ese análisis muchas veces no se hace. Muchas veces en los emprendimientos llega el primo, el amigo, el conocido, el vecino, y el empleador piensa que está haciendo un favor al dar trabajo. Entonces después, cuando esta persona llega a reclamar, se presenta el conflicto, se genera el tema, pero si yo le estaba haciendo un favor, no, dar trabajo no es un favor. ¿Qué es lo que lo que necesitamos, qué le vamos a exigir a un trabajador y tener esa organización? Entonces, inicialmente eso es muy importante, hacer un examen de ingreso médico, un examen preocupacional, les sugiero yo muchas veces a mis clientes. Porque cuando yo ya le hice una prueba técnica a mi trabajador y vi que hace lo adecuado, que realmente tenía la aptitud para el trabajo, que lo puede desarrollar. Le hago una prueba psicotécnica y el psicólogo me dice, sí, él puede trabajar en equipo, sí, es una persona sociable, sí, no se va a molestar porque usted le dé una orden, sí, es concentrada. Perfecto, ya esta persona me sirve. Le hago un examen médico para determinar si él no viene con alguna dolencia
que le impida generar trabajo, que pueda alzar cargas en caso tal, que pueda, que no tenga un problema auditivo, que no tenga un problema visual. Ya con ese examen preocupacional específico para el cargo, tengo una mediana seguridad de que ese trabajador al que le voy a invertir un contrato a término indefinido va a durar dentro de la empresa y no va a tener tanto inconveniente. No se va a asegurar porque hay clientes que le dicen a uno, necesito un blindaje al 100%. Eso no existe. ¿Sí? Cualquiera, o sea, la vida no está al 100%. Pero sí podemos hacer cosas para buscar estar más seguros. Luego, buscar un buen contrato de trabajo. Y lo que más le dicen al empresario es, pero ¿cómo lo hago? Pues hay que buscar asesoría. Y hay que decirle al asesor, quiero esto, necesito esto. Dentro de mi organización tengo, por ejemplo, necesito darles elementos de protección personal, estos. Les doy cierta dotación. Necesito que el trabajador maneje la caja registradora. Necesito que se haga cargo del dinero. Necesito que maneje, por ejemplo, loza, vasos, los rompe. ¿Qué hago en esos casos? ¿Se los puedo cobrar? Me decía un cliente hace poco, ¿se los puedo descontar de las propinas? No, no los puedes contar de las propinas. Puedo descontarle del valor de las propinas lo que me paga el cliente porque yo en el datáfono, porque es que el datáfono me tiene un costo. No, usted tiene que pagar el valor de ese datáfono, si no, entonces no reciba en datáfono, que ahora es imposible, reciba, no sé, otros medios de pago, solo efectivo. Pero todos esos tipos de cosas, todos esos tipos de inquietudes que puede tener el empresario, es bueno que se asesore y que invierta en una minuta de contrato de trabajo, que tampoco es costosísima, pero sí me parece que es un tema clave para tener cierta tranquilidad y seguridad y que después lo lean, ¿no? El abogado les puede hacer el contrato, pero tienen que leerlo y mirarle y muchas veces el cliente dice, no, pero aquí quedó así, pero mejor cambiémoslo, pero todas esas cosas se pueden hacer. Necesito un trabajador que trabaje por turnos, que trabaje 2 días a la semana. ¿Eso se puede? Claro que se puede. Claro que se puede. ¿Y cómo le pago? Le puedes pagar sobre el salario mínimo, le puede pagar bonificaciones hasta cierto porcentaje, por ventas, claro, todo eso se puede lograr y puede tener un contrato a término indefinido, puede tener una muy buena relación con el trabajador siempre y cuando tengan las reglas del juego, las reglas del contrato, las reglas de la relación laboral claramente establecidas. Entonces, a veces se tiene un trabajador y he tenido clientes que me dicen cambio de trabajador cada mes, cada 2 meses, no se amaña, no queda claro, me vienen a reclamar, pero desde el principio le planteaste claramente las reglas a ese trabajador, estás organizado, lo captaste de la manera adecuada, muchas veces no. Entonces ahí sí pecamos muchas veces los empresarios y tenemos que ir corrigiendo esas situaciones. Me llama la atención, Mónica, que mencionas algunos de los beneficios que trae el contrato a término indefinido desde la cultura empresarial. También, digamos, un poco derribando este mito de que siempre acarrea más costos el contrato a término indefinido que otros tipos de contratos. En el caso de la indemnización, es muy claro que a veces eso no es tan así. Pero hay un tema que creo que es uno de los más recurrentes sobre todo dentro del sector del emprendimiento y la innovación, que pareciera que la ley nos permite la contratación por prestación de servicios como una forma económica de contratar trabajadores. Y a veces eso no se corresponde también con esta regla general del contrato a término indefinido. Es decir, ¿cuál viene a ser ahí el límite? ¿En qué momento contrato a término indefinido? ¿En qué momento contrato de prestación de servicios? ¿Por qué esa distinción? ¿A qué hace alusión? Ahí hay una palabra clave y es subordinación. Y tenemos que pensar mucho en ese significado de lo que es subordinación. Cuando yo doy órdenes, cuando yo digo cómo, órdenes no necesariamente es todos los días estar diciendo usted tiene que hacer las cosas de cierta manera, sino que el empleador es el que dice cómo se hacen las cosas, es el que trae al cliente, es el que genera un mando dentro de la relación laboral, necesariamente hay contrato de trabajo. Dibújese como se dibuje, y muchos empresarios dicen, no, es que estoy empezando, lo siento, o sea, la norma es para todos, la Constitución nos permite emprender, pero tenemos que cumplir con una normatividad laboral.
El contrato de prestación de servicios se da cuando yo traigo a una persona experta que con sus medios, que con sus herramientas, viene a hacerme un trabajo específico dentro de la organización. Por ejemplo, en la oficina de abogados, contrato a un abogado tributarista para que nos resuelva un caso específico, para que nos haga una demanda. Entonces, a él se le dan sus herramientas y él a veces ni siquiera se le tiene que suministrar un equipo, nada, él solito, con su conocimiento, lo hace, lo trae, perfecto, entrega. El contador, generalmente en las empresas hay contadores internos, pero también hay contadores externos que vienen, prestan el servicio y claramente se están establecidas qué labores hacen y no estoy yo diciéndole, el IVA lo liquida así, tenga cuidado en la contabilidad, mándela así, la nómina electrónica, no, ellos tienen ya su conocimiento específico, cumplen unas labores, generan unos informes. Hay inclusive contratistas de prestación de servicios que a veces cumplen horario, van 2 días a la semana, 3 días a la semana a la empresa, están a ciertas horas, son citadas a ciertas reuniones para rendir informes, pero no son subordinados. Su tarea no deviene de la voluntad en sí del empleador. Y esa es la característica indispensable. ¿Y cuál es el riesgo? Pues el contrato laboral realidad, ¿no? Dibujado de prestación de servicios y después tener que pagar prestaciones sociales y aportes a la seguridad social. Acordémonos de ese tema de aportes. Los de salud prescriben, las pensiones no. Entonces, importantísimo eso porque ahora tenemos entidades que nos vigilan, como la UGPP, que revisa el tema de que no estemos haciendo los aportes adecuadamente y pues eso nos puede generar unas sanciones, unas multas altísimas. Hay algunos elementos dentro de esta subordinación que, digamos, ayudan a identificar la subordinación, pero que no necesariamente por sí solos subordinan al trabajador, digámoslo de esa manera. Creo que uno de los más recurrentes es el tema de cumplir horarios o el tema de órdenes, le puedo dar órdenes a un contratista de prestación de servicios, hasta qué punto, qué otros elementos son importantes tener en cuenta, Mónica, de cara a revisar si efectivamente una persona está en un trabajo subordinado o si cuenta con esta autonomía técnica para desarrollar su función. En algunos casos hay zonas grises, ¿no? Entonces, como que yo al contratista no le puedo decir nada porque él es autónomo y no necesariamente, ¿sí? El tema, la palabra orden, a veces que doy una orden, implica como algo muy, muy fuerte. Y yo al contratista le puedo hacer una solicitud. Oye, ¿me puedes pasar un informe? Oye, ¿puedes cuadrar ese tipo de cosas? Pero no solamente es el horario, tenemos que ver también que las relaciones laborales se han flexibilizado y muchos trabajadores no cumplen un horario estricto y tienen contrato de trabajo. Y puede que todos los días yo no le esté diciendo al trabajador, haga esto de esta manera, pero ya hay unas directrices, ya hay unos formatos, ya hay unas políticas empresariales para desarrollar el trabajo de cierta forma y eso también es subordinación. ¿Sí? No solamente el horario, no solamente los elementos, sino generar estas políticas, el tema de mandarle memorandos, ¿no? Y de llamarle la atención, ¿no? De que usted no llegó a tiempo, de que trabajador no me cumplió con esto, tiene que generar el trabajo de cierta manera y para cumplir ciertas metas, todo eso puede verse como subordinación, pero puede pasar también con un contratista. Entonces hay que evaluar varios elementos para entrar a determinar, pero como regla general, yo siempre le digo a los clientes, si usted va a contratar a alguien con prestación de servicios, por lo menos no le dé elementos, no le dé computador, no le dé escritorio, no le dé silla, no le dé lo mismo que a los trabajadores, porque muchas veces viene esa discriminación, ¿no? Que aquí se sentó el contratista, aquí se sentó el trabajador y están haciendo lo mismo. Entonces, ahí claramente, pues, no tengo cómo defenderme como empleador frente a un contrato realidad, una demanda de contrato realidad. Es como una máxima de si tienes un contratista, trátalo como un contratista. Si tienes un trabajador, trátalo como un trabajador. Pero es complejo identificar. A veces es difícil y a veces inclusive para el contratista considera
que tiene derecho a ser trabajador y lo va uno a evaluar frente a las pruebas y frente a lo que él le dice, y no, era un contratista. Entonces, todo ese análisis es importante hacerlo caso por caso. Mónica, muchas gracias por tu participación. Esperamos que estos hayan sido pautas que hayan servido a quienes nos escuchan de cara a sus procesos de contratación. Cualquier duda, cualquier caso que nos quieran comentar en nuestras redes sociales pueden dejarnos sus comentarios, sus preguntas. Les agradecemos por escucharlos y los esperamos en otro episodio de Café Laboral.